Bueno, pues Nandi, como todos sabemos, eres un buen cofrade aquí en Carmona y de todos es conocido que has estado en hermandades como la Virgen de Gracia, desde pequeño estuviste en la Quinta Angustia y en el barrio de San Francisco, has escrito gran cantidad de publicaciones y de escritos acerca de la historia de las hermandades y su religiosidad popular, además que, bueno, de todos conocido que también te ha movido, que es lo que vamos a comentar ahora, que es el mundo de la priostía, ¿no? Sí, bueno, yo nunca he ocupado, bueno, quitando un periodo de unos años que fui prioste en la Hermandad de la Virgen de Gracia, hace ya muchísimo tiempo, previo a los años de la coronación. Después tuve la suerte también de colaborar en la cuestión histórica de la coronación, pero quitando ese periodo ha sido el único en el que he sido realmente prioste en una hermandad tanto de Carmona como de Sevilla, ¿no? Se me ha olvidado también que actualmente eres prior de la Orden de los Siervos de María aquí en Carmona, y bueno, que también cumpliste pues ese rol en esta... Sí, la verdad que bueno, estamos empezando y curiosamente también le hemos dado una gran importancia al equipo de priostía. En los siervos siempre ha tenido, en la Orden de los Siervos siempre ha tenido, por lo menos a lo largo de la historia, a través de los libros históricos, sabemos que el prioste tenía una misión importante, ya que principalmente la orden se ha dedicado al culto y por lo tanto todo lo que estaba en referencia al altar, al cuidado del altar, al montaje de los grandes escenarios, ¿no?, de los cuales todavía pues conservamos una gran parte del aparato de culto, ¿no?, como el gran dosel, las peanas, los blandones y demás. Eso realmente tenía una gran importancia, ¿vale? Lo que sí es verdad que antiguamente los priostes no se ocupaban de ese trabajo, ¿vale? Bueno, ¿y cuál era el papel del prioste? Bueno, es que realmente, por ejemplo, si nos vamos a la documentación antigua, el nombre de prioste es realmente el hermano mayor. O sea, hasta épocas muy recientes, casi hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, el prioste era el hermano mayor. Aparecía o el prioste o el mayordomo. El prioste porque viene de preboste, que significa, es un cargo eclesiástico que significa alguien importante, ¿no?, alguien que tiene a su cuidado una comunidad. O sea, que los priostes realmente han ido, digamos, bajando de categoría en cuanto al poder que tenían en una hermandad, ¿no? Era realmente el mayordomo el que administraba los bienes, porque muchas veces pues el prioste no solamente era lo que actualmente podríamos decir un hermano mayor, las hermandades no tenían vida durante el año, muy poca, y era el que guardaba los enseres durante todo el año, muchas veces hasta en la propia casa, en el propio domicilio, porque muchas veces eran pues herencias familiares que pasaban de padre a hijo y allí se guardaban los baúles, se guardaban las andas de los pasos si tenían que salir, las joyas siempre las recibía el prioste y cuando se iba pues tenía que hacer pues el arca, ¿no? Tenía una llave del arca de las cuentas generalmente, pues, y eso queda constancia en casi todas las reglas de las hermandades, no solamente de Carmona sino de toda la región. De hecho, todavía hay algunos pueblos en la zona de la sierra que el hermano mayor sigue llamándose prioste o mayordomo, ¿no? En la zona de Huelva es muy normal también el mayordomo como representación del hermano mayor, ¿no? Era el mismo cargo. Bueno, aquí en Carmona también entendemos como hermano mayor al tesorero. Sí. Como bien estás diciendo, es el encargado también, existe esa similitud. Y la verdad es que el prioste ha ido derivando en una misión. Yo creo que al nombrarse el hermano mayor, que era un cargo un poco menos posesivo de las propiedades, o sea, el prioste quedó un poco como el que guardaba todo el patrimonio de la hermandad, lo administraba, era en muchos casos el encargado. Habitualmente los hermanos no montaban los pasos, ¿vale? Los montaban los carpinteros, se pagaban los carpinteros, como hemos conocido hasta recientemente, pues en algunas hermandades de Carmona, donde los carpinteros montaban el altar de culto o donde los carpinteros montaban todo, ¿no? Hasta el traslado de las imágenes lo hacían los carpinteros, que eran los que se aseguraban el paso. Los hermanos generalmente no era habitual que lo tuvieran. Después de la guerra
civil, sí es muy normal, yo creo que por la falta de fondos económicos, que ya empiezan a ser los hermanos los que se van a hacer cargo de los montajes, ¿no? Que ahí es cuando empieza ya La a prior- emerger la figura del del prioste. Del prioste. Pero ¿cuándo se produce esa reconversión de que tú estabas hablando de que prioste viene de prior a ese cargo que se encarga? En el siglo XIX empiezan a aparecer los hermanos mayores como cargo. Es verdad que hay algunas que lo tenían, por ejemplo, los siervos tenían, además del prior, tenían un hermano mayor, ¿vale? Que era un administrador. Pero sí es verdad que los hermanos mayores empiezan a aparecer a finales del siglo XIX como tal, ¿no? Los priostes quedan simplemente como mayordomos de la hermandad, que guardaban la cera, guardaban las joyas, guardaban los pasos, eran los encargados de cuándo iba a salir la cofradía, de que aquello estuviera instalado. Y luego, pues la priostía realmente ha tenido muy poca funcionalidad en nuestra ciudad, ¿no? Es verdad que los priostes tenían poco. Ha sido a partir del revival de la Semana Santa, en los años finales de los años 70, y ya sobre todo en los 90 es cuando la figura del prioste ya no es solamente una persona que se encarga del montaje o desmontaje o de guardar o de custodiar, sino que es una persona que imprime también a la hermandad un sello peculiar, ¿no? Porque realmente, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Carmona, el sacristán antiguo de San Pedro trasladaba, tú decías, mira que voy a montar un altar, y él tenía varios altares y te decía, bueno, pues yo te llevo los candelabros, todo eso se alquilaba. Yo todavía he conocido a un señor de Mairena que vendía la cera en Carmona, que tú le decías, oye, que voy a montar un altar de culto, tráeme candelabro, tráeme tal, y él te decía, ¿de cuántos quieres el altar, no? O sea, ¿cuántos quieras gastarte? Entonces trae los medios necesarios para montarlo. Había un gremio especializado en montar ese tipo, Sí, sí. especializado en ese El tipo. famoso mudo de Triana y demás, el sacristán de Triana, pues también tenía todas esas cosas que en un momento determinado facilitaban las hermandades, porque las hermandades no tenían, muchos de ellos no tenían ni tan siquiera casi ni la candelería, no solamente de Carmona, sino de Sevilla, ¿no? O tenían la candelería del Paso y no tenían. También es verdad que hay que tener en cuenta que las hermandades no tenían cultos en Cuaresma, ¿vale? Generalmente las funciones de las hermandades eran fuera de la Cuaresma. Entonces eso era un hándicap importante. Tú tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, hermandades tan señeras como el Gran Poder o Pasión, hermandades no tienen los cultos en Cuaresma, las tienen previo a la Cuaresma, porque en la Cuaresma no había cultos, ¿vale? No había cultos de hermandades. Las grandes funciones, o había cultos por la tarde con motivo del jubileo de las 40 horas, con motivo de que se montaba para el Santísimo, se celebraba entonces las funciones por la tarde, ¿no? Pero realmente no había cultos como tales ni grandes aparatos. Por ejemplo, en Carmona sí es verdad que la Virgen de los Dolores de San Bartolomé y la de los Servitas sí tenían el sextenario por un privilegio litúrgico, ¿vale? Que estaban agregados a los Servitas y podían celebrarlo. Pero las demás realmente no tenían. Yo he conocido a la hermandad de Carmona que tenían generalmente, quitando a nuestro padre, que sí se quedó con ese medioquinario en Cuaresma. La mayoría de las hermandades lo que tenían era o un triduo antes de la Cuaresma o después una misa antes de salir, ¿no? Claro, con la reforma litúrgica las hermandades están empezando a tener la posibilidad de montar. Es verdad que cuando uno ve los altares, fotografías antiguas de los altares de culto, muchos de ellos no corresponden a la Cuaresma, corresponden a otras fechas, ¿no? Era muy normal, por ejemplo, la Humildad y Paciencia celebraba sus cultos el jueves de la Ascensión. La Esperanza, por ejemplo, el día de la Transfiguración de Cristo en pleno mes de agosto, que tampoco era para muchos altares. Otras hermandades pues lo celebraban en fechas diferentes, porque en la Cuaresma era muy dificultoso tener los cultos, porque la liturgia, hasta finales del siglo XIX, la liturgia medio lo prohibía, ¿no? Había que... Vino la reforma de 1915 y comienza a haber ya cultos por la tarde. Luego hubo ya misas que se pudieron poner por las tardes, ¿no? Porque muchos de estos cultos eran a primera hora de la mañana y después por las tardes se ponía el Santísimo, siguiendo como la novena de la Virgen de Gracia. No había misa, con lo cual, pues bueno, tampoco eran cultos como los entendemos actualmente, eran cultos de adoración al Santísimo y ni tan siquiera casi ni a las propias imágenes, ¿no? Entonces todo eso es un cambio importante. Y a partir, ya te digo, de los años 90, sobre todo en Sevilla y en Carmona, pues el prioste se convierte realmente en una figura importante, ¿no? En muchos casos más importante casi que el hermano mayor, ¿vale? Porque se podía prescindir del hermano mayor, pero no se podía prescindir del prioste porque es el que sabe. De hecho, nos encontramos,
tú los conoces, nos hemos encontrado con dos candidaturas que llevan al mismo prioste, en candidaturas que además están enfrentadas, ¿no? Porque no se podía prescindir de la figura del prioste, porque el prioste es el que sabe hasta quién se contrata para llevar la escalera detrás del paso, ¿no? Entonces... Bueno, Nandi, y a todo esto, si venimos comentando esto, ¿qué predomina más en el siglo XXI? ¿El gusto o la liturgia? Yo creo, ahora hay una vuelta a que la liturgia, o por lo menos los cánones litúrgicos, o el orden litúrgico, llamémoslo así, el orden litúrgico vaya prevaleciendo. Es verdad que, por ejemplo, si en Cuaresma la liturgia dice que se prescinda de flores o que se prescinda de música, que se prescinda de un montón de cosas, que es todo lo contrario a lo que las hermandades montan. Pero sí es verdad que la liturgia está marcando bastante, ¿no? Y bueno, hay un cuidado especial por parte de las priostías, de hacer cosas más acordes en los tiempos litúrgicos donde están, ¿no? Hasta el color litúrgico que te puedes encontrar en un frontal de altar, ¿no? Antes ibas en plena Cuaresma y te podías encontrar el frontal blanco o verde o del color que fuera. Hoy en día la gente, pues, o los priostes ya van teniendo conocimiento. Es verdad que, por ejemplo, desde el Consejo de Hermandad y Cofradía, no solamente en nuestra ciudad, sino en otras ciudades, se han hecho programaciones o programas de liturgia o de formación litúrgica a la que han asistido priostes, han asistido hermanos, juventud. Ya hay quizás mayor conocimiento de este tipo digamos, hay una afinidad entre lo que voy a montar y el tiempo en el que estoy. Es verdad que, ya te digo, cuando vemos un altar pues lleno de flores, con 200 velas, pues la verdad que vamos un poquito en contra de la sencillez que la liturgia pide para la Cuaresma o pide para el Adviento. Pero bueno, es también una manera de... Hoy en día los altares sirven también de reclamo para una gran parte de los fieles, ¿no? Si volviéramos a esa sencillez, pues supongo que muchos fieles a lo mejor ni tan siquiera se interesaban por ir. Es un atractivo para que el hermano, el fiel, el devoto, pues acuda a esos cultos. Y bueno, si hemos conseguido, digamos, de alguna manera que las personas, a lo mejor un tanto alejadas durante el resto del año de la vida de los cultos, del cumplimiento, pues mira, si realmente a través de eso llega, se sienta, viene un trido, viene un quinario, y el clero además lo utiliza para una buena catequesis, pues mira, pues bienvenida sea, ¿no? O sea, es un reclamo y vivimos en el mundo de la imagen, ¿no? Hoy en día nadie vende ningún producto si no hay un buen anuncio. Pues también nosotros tenemos que vender a través de esas cuestiones, haciéndola atractiva para que los fieles vengan, ¿no? Bueno, estamos hablando ahora del tema interior, del tema del culto interno de una hermandad, quinario, triduo, y estamos hablando de la estética, y estabas hablando de que la gente se fija en una vela o en una flor. ¿Eso lo podemos llevar también a la calle? Y de ahí te saco otra pregunta. ¿Es importante el concepto estético de una cofradía en la calle? Bueno, claro, vamos a ver. Yo siempre digo que casi todo lo que hacemos es una puesta en escena, ¿vale? Nosotros somos barrocos y generalmente, bueno, la propia liturgia es una puesta en escena, ¿vale? Es verdad que tiene la liturgia, digo, eclesiástica, ¿no? Cuando estamos incensando el altar, o cuando hay 6 velas, o hay 7, o hay 4, todos los movimientos o gestos litúrgicos es una puesta en escena. Todo tiene, digamos, de alguna manera, una significación mucho más profunda. No es algo gratuito que uno se inventa, ¿no? Aunque haya gente que se las invente, ¿no? Pero la cofradía puesta en la calle es también una puesta en escena que tiene... No hay que olvidar que, por ejemplo, yo qué sé, pues uno se queda mirando, si entiendes un poco, pues te encuentras pues hermandades que llevan insignias, que son cuestiones que tienen que ver con la fe, las llevan acompañadas de varas, y insignias que son puramente, digamos, emblemáticas, como puede ser el escudo de la hermandad o cosas de estas, las llevan acompañadas de luces, ¿no? Pues no, mire usted, las luces tienen que ir con las que representan motivos de fe, y las que son de gobierno pues tienen que ir con varas, ¿no? Eso a lo mejor a los ojos de los demás a lo mejor no tiene mayor importancia, pero sí tiene un lenguaje que hay que conservar, ¿no? Bueno, para concluir, te voy a hacer una pregunta de cuál es tu perspectiva sobre lo que viene. Bueno, estamos ahora mismo en una etapa compleja, en una etapa que a partir del 15 de marzo se empezó a complicar todo de una manera impresionante, y que eso influye a la hermandad y a los diferentes ámbitos de la hermandad.
Bueno, hace poco leí un artículo que lo conocen mucho, un artículo, no me acuerdo quién lo decía, decía que porque hay hermandades que realmente han sufrido una debacle de gente borrándose, pero no por falta de fondos, sino que si no voy a salir no soy hermano, ¿vale? Porque realmente yo soy hermano de esta hermandad porque salgo el día tal y porque me enorgullece que mi Virgen es tal y el palio se mueve de tal manera y lleva tal banda de música, ¿no? Y como no va a haber eso, pues yo me borro, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora las hermandades van a tener que vivir para adentro. No creo ni tan siquiera este año, creo que esto va a ser bastante más largo, ¿vale? O por lo menos tal como hemos conocido la Semana Santa, yo creo que vamos a tardar un tiempo en recuperarla, ¿vale? Entonces, tenemos que vivir hacia adentro, ¿no? De hecho, ahora mismo hasta los obispos del sur nos han dicho, dejen de ser ustedes de Pamplina y no busquen sucedáneos. Las hermandades son lo suficientemente maduras como para poder celebrar los cultos con el aforo que te puedan tener y en la medida en que se puedan celebrar, ¿no? Pero vivan ustedes hacia el interior, que yo creo que es bueno, porque la profundización en la vida de la hermandad, yo creo que eso dará buenos frutos, ¿no? Las crisis siempre son buenas. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues no lo sé exactamente, no sé cuál será la función, pero sí creo que en este año y quizá el que viene, las priostías van a tener que echar mucha imaginación, porque no sabemos tampoco si en un momento determinado, como ya hay hermandades que sé que le dicen, no, solamente 6 personas para el montaje, ¿vale? Aquí no puede haber más de 6 personas. Entonces, claro, entonces tú dices, bueno, y además muchas priostías que se nutrían, por ejemplo, en Sevilla Capital, muchos hermanos que vienen de otras zonas, de otros pueblos, que no van a poder acudir, ¿vale? Entonces, todo eso es un problema a la hora de poder a lo mejor montar un altar que estaba previsto montarlo entre 20 o 30 personas. Pues a lo mejor tenemos que volver otra vez a la sencillez. A lo mejor tenemos que ver cómo estamos ahora viendo que imágenes que habitualmente no se exponían a la veneración de los fieles, porque ahora está de moda la palabra veneración, como si las imágenes no estuvieran a la veneración de los fieles durante el resto del año, ¿vale? Entonces, pero bueno, tenerlas más cercanas, ¿no? Pues bueno, yo creo que a lo mejor ahora exponerlas dignamente, diferente a como están el resto del año, a lo mejor hasta en el propio altar, pues eso va a ser la imaginación al poder, ¿no? Porque realmente no tenemos... Sí, es verdad, hemos tenido cólera morbo, hemos tenido tifus, hemos tenido... El siglo XIX se despachó bien, ¿no? En el siglo XX hubo 3 años que no hubo, aparte de la guerra civil, previamente hubo 3 años que no hubo cofradías en la calle, ¿no? Y las cofradías no, ni tan siquiera han guardado la memoria de los años que no han salido, ¿no? O sea, que se han reinventado y han salido fortalecidas, ¿no? Entonces yo creo que las priostías se reinventarán, saldrán fortalecidas y bueno, ya creo que estas crisis, yo siempre lo digo, dan mucha imaginación, ¿vale? Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Inventar qué vamos a hacer después de esto, ¿no? Inventar qué vamos a hacer de esto, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestra sociedad después de esto? Yo creo que tenemos que reinventarnos y las cofradías no van a ser ajenas a ello. Además, las cofradías han tenido un poder de adaptación que han sobrevivido durante 500 años o 600, las que lo tenga a la espalda, se han reinventado. Yo me acuerdo cuando estuve en el Congreso Internacional de Cofradía que mi ponencia, curiosamente en Sevilla, me la encargó el Consejo Hermandad de Cofradía, iba sobre la invención de la tradición. El término fue la invención de la tradición. Es que esto ha sido siempre así. Y tú buscas la fotografía y es que esa tradición de que la Virgen fuera con claveles rosas tenía 10 años, ¿vale? O que el paso fuera con banda de música tenía 5 y ya era la venerable tradición de, pues mire usted, pues no, nosotros no hemos inventado las tradiciones, pues también nos podemos reinventar el futuro. Así que yo creo que la priostía ahora tiene un papel muy importante y va a tenerlo, ¿no? Va a tenerlo, lo tiene ahora mismo y creo que en los próximos años los priostes van a ser un papel fundamental y la priostía, que hoy en día, gracias a Dios, como tú sabes, la gran mayoría de las hermandades no tienen un prioste, tienen un equipo de priostía. El prioste es el que lleva yo recientemente, ahora que soy prior, pues lo primero que hemos hecho ha sido crear un equipo de priostía, donde ahí están integrados pues, un montón de gente con muy diversos pensamientos y ellos son los que están, ahora mismo se ponen de acuerdo, se reúnen, diseñan y ven lo que les parece más oportuno o menos oportuno. ¿Por qué? Porque hay que ser creativo y la creación está en lo que diga un grupo muy determinado, ¿no? No el prioste de turno de siempre o la camarera de siempre o el florista de siempre, ¿no? Hoy estamos viendo que todo eso está en cambio. Los vestidores, pues estamos viendo los cambios que están dando las imágenes. Han pasado de ese coliflores hasta con la técnica del cubo de agua, vestida y caída las telas, ¿no? Estamos viendo pues una vuelta, digamos, a una sencillez histórica que es falsa, pero bueno, estamos viendo las flores
también que han cambiado. Hoy en día nos podemos permitir hasta las flores de talco mezcladas con flores naturales, o que parece que eso ha sido toda la vida, y es falso. Uno ve la fotografía antigua y no está. Sí, todo lo que queramos, ¿no? Pero están ahí, el esorno floral. Todo. La música ha cambiado tremendamente. O sea, que si nos estamos reinventando, ¿por qué no nos vamos a reinventar? Y en esto sí es verdad que la priostía va a tener que tener, los priostes van a tener que tener esa salvaguarda entre tradición y modernidad, ¿no? Yo creo que ahí se tienen que mover y buscando la manera de expresarse, ¿no? La vanguardia, buscar la vanguardia, ¿no? Sí, la vanguardia dentro del lenguaje que tradicionalmente hemos tenido. Es lo que yo te decía antes, que es verdad que uno no puede romper con el pasado inmediatamente, ni tan siquiera inventarse algo que tan novedoso que para la gente sea totalmente incomprensible, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que hay que moverse un poco entre esas dos lecturas, ¿no? Modernidad y a la vez tradición, ¿no? Lo que sea aprovechable de la tradición para poder construir, y lo que sea de la novedad, por ejemplo, yo que sé, contar con flores que vienen de Suazilandia, que las encargo hoy, mañana las tengo en la floristería, que son las flores más raras del mundo, o el color más bonito, o por ejemplo, ya no tengo que tener flores de temporada, puedo tener crisantemos a lo largo de todo el año, puedo llevar el paso en plena primavera con crisantemos, que es del mes de los difuntos, o viceversa, ¿no? Todo eso hace que todo pueda ir cambiando, ¿no? Todo. O sea, que yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que sí que tenemos buen futuro, ¿no? Y además yo creo que hay una cuestión importante, y es que la gente joven le ha cogido aprecio a la priostía. Hoy en día tú te metes en Instagram o demás y te encuentras que hay 50.000 páginas donde la gente se dedica simplemente a ver altares, ¿vale? No la Virgen en el paso o tal, no, a ver altares, a ver los tocados, ahí, o ver el adorno floral, o cómo están distribuidas las velas, ¿vale? Porque si en V, si en Z o en qué color estaban puestas, ¿no? Y ahí hay muchísimo público, porque a la gente le interesa el tema, y por lo tanto parecía a la juventud le interesa ese tema, que siempre ha sido una cosa como de segunda línea. El prioste tampoco era muy bien considerado, era el que montaba, desmontaba, guardaba, a veces en solitario. No, estábamos hablando del carpintero. Sí. Al principio de la conversación. Sí, el carpintero. Y él era el que coordinaba esos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante ese papel, ¿no? Así que, bueno. Bueno, don Fernando de la Maza. Gracias por lo de don Fernando. Ha sido un gusto. Nada. Y habría mucho que conversar sobre ello, pero bueno. Muchísimas gracias por venir. Pues nada. Mucho. Gracias a vosotros, y más en estos tiempos que ya es difícil hablar de cofradía con la que está cayendo. Así que nada, pues nada. Muchísimas gracias. Hasta luego.